ahora, Gerardo. Bueno, buenos días para los que están de este lado del Atlántico, buenas tardes para los que están allá en España o en otros lugares. Les damos la bienvenida a este diálogo de amigos, para decirlo de alguna manera, con tres queridísimos ecuatorianos a los que conocemos y con los que nos honramos en sentirnos vinculados de hace mucho tiempo. Dora de Ampuero, Iván Vaquerizo y José Lo Andrade. Se trata de tres personas extraordinarias, y digo esto sin ninguna exageración, que tienen un compromiso enorme con la causa de la libertad en todo Iberoamérica, pero en especial en su país, Ecuador. Dorita ya la conocemos, algunos la llaman la Dama de la Libertad, es nuestra querida referente, digamos así, desde siempre. Yo tengo el gusto de conocerla desde hace 30 años y he aprendido mucho siempre con ella, ¿no? Luego está Iván Vaquerizo, un empresario también notable, no solamente por todo lo que hace como empresario, digamos así, todo lo que desarrolla, todo lo que emprende, todo lo que innova, todo lo que crea, sino también porque tiene un compromiso espectacular con la libertad, ¿no? Él fue, creo que el segundo empresario que se sumó a la FIL allá cuando empezamos este derrotero, y siempre nos ha acompañado y nos acompaña con mucha pasión y con mucho afecto. Así que gracias también, Iván, por estar con nosotros. Y por último, José Lo Andrade. José Lo también es una persona que tiene una trayectoria y una militancia en la causa de la libertad de muchísimo tiempo. Yo no recuerdo bien cuándo lo conocí, pero debe hacer como 20 años también seguramente que andamos yendo y viniendo, encontrándonos en distintos ámbitos. Joselo era más bien de joven, ahora está más grande, pero era una suerte de agitador bravo, digamos así, ¿no? Estaba allí dando siempre las peleas, pero siempre con mucha convicción y nada, con mucho esmero. Se ve que ahora la cercanía con Dorita y la edad también lo han hecho centrarse un poco más y sigue con esa pasión por la libertad, pero también allí colaborando en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y en otros grupos. Bueno, gracias a los tres por acompañarnos, nos interesa mucho que compartan con nosotros algunas reflexiones sobre este momento de Ecuador. Hay unas elecciones claves el domingo, claves no solo para ese querido país, sino también clave para Iberoamérica. Ojalá las cosas salgan bien y todos entendemos lo que eso significa, pero bueno, los escuchamos. Ahora la idea es que hablen, que esto dure un poquito menos de una hora, como duran habitualmente, terminar, digamos, antes de las 11:30 de Ecuador, o a las 11:30. Así que le voy a dar la palabra ahora a Dorita. La idea es que cada uno reflexione 6, 7, 8 minutos y luego haremos un ping-pong de preguntas y comentarios. Dorita, te escuchamos con afecto y atención. Gracias, gracias Gerardo, mi querido hermano de la libertad. Tantos años a hablarnos, mirarnos y compañeros en la lucha. Gracias a Phil por organizar este evento en momentos en que el Ecuador estamos a puertas realmente de una elección clave, muy, muy importante para nosotros. Las elecciones siempre lo son, pero esta es en particular, porque realmente los ecuatorianos tenemos frente a nosotros dos senderos opuestos, dos senderos distintos. El uno pues nos va a llevar a un campo que ya vivimos las últimas décadas, de la última década, un camino que nos lleva a la pobreza, que todos nosotros los que estamos trabajando en esto sabemos a dónde llevan este tipo de totalitarismo y populitarismo. Y quizás no tenga que repetirlo, pero para los otros jóvenes que nos van a escuchar aquí, ¿cuál es este camino siempre, ¿no? Este que conduce a la corrupción, el fracaso, el antagonismo entre las familias, donde la justicia no funciona, sino que solo es una herramienta para castigar a los más pobres, ¿no? Este es el camino que nos va a llevar si gana Arauz, Andrés Arauz, que sería simplemente un retorno del gobierno autoritario que fue el correísmo. Tenemos el otro candidato, ¿no? El otro
Guillermo Lasso, que nos mantendría dentro de una democracia liberal, esto es un gobierno limitado, que no violentaría los derechos individuales, ni la libre expresión, ni la igualdad entre los ecuatorianos. Todo esto, pues, acompañado de la economía de mercado, de libre intercambio de bienes y servicios, ¿no? Un gobierno, pues, que se basaría, si sale, en acuerdos mínimos, en leyes de aplicación general. Digamos, en este escenario de la regla de oro sería, pues si sale Guillermo, se harían negociaciones con las fuerzas políticas que reflejen la diversidad de nuestra sociedad. En lo personal, conozco mucho a Guillermo Lasso, muchos años. Creo que él nos llevaría realmente por el camino que él nos habla, que nos dice, que no es solo puras palabras, sino por él mismo. Es un hombre que ha luchado, es una persona generosa, es una persona seria, que tiene respeto a la gente. En cambio, el otro realmente no tenemos, ni es un muchacho que miente mucho, habla mucho, no sabe realmente toda su carrera, realmente es la mayor parte en el Banco Central, que es una institución que realmente no debiera de existir, pero ese es el marco en el que se ha movido, así que ya podemos presumir qué tipo de pensamientos él tiene. Yo soy optimista en este proceso. Yo sí creo que vamos a salir adelante con Guillermo, con en este proceso de campaña que se ha hecho, especialmente en las últimas semanas. Se ha trabajado mucho, se ha consolidado, espero, quizás no sea solo mi corazón, mi ansiedad, mi angustia, porque sé que significa mucho esto para el país, pero tenemos la casi seguridad que va a ganar en ¿no? En este proceso. Y sería vital, porque entre las muchas razones que significa para nuestro país que gane Guillermo y no sea Arauz, es también un tema que para nosotros y en el instituto es muy querido, es los aspectos de la dolarización. Digamos, si gana Arauz, inmediatamente sería una cuestión muy dura, porque una de las primeras cosas que ellos quieren es desdolarizar, y lo ha dicho y lo ha repetido varias veces. Entonces, aunque la dolarización es un proceso que está inserto en el corazón de los ecuatorianos, no lo queremos perder por nada, pero si están en el poder pueden hacernos mucho daño. Entonces, esto sí es una de las preocupaciones grandes en estos momentos. Bueno, yo no sé si estoy tomando mi tiempo o ya le das más tiempo a Iván, que explique él pues su conocimiento desde el punto de vista empresarial y de trabajador fuerte, que es Guillermo, y en los próximos minutos, si quieres, continuaré con mis opiniones. Gracias, gracias Dorita, ojalá se cumplan tus deseos, que son los de todos nosotros. Bueno, Iván, te escuchamos con mucha atención. Perfecto, muchísimas gracias Gerardo. Buenos días, buenas tardes a todos. Los saludo Iván Vaquerizo, ecuatoriano. Estoy ahorita por Madrid en unos temas familiares, pero bueno, ansioso como estamos todos los ecuatorianos pues de las elecciones que se vienen. A ver, escuchándolo ahorita, voy a hablarles rápidamente de dos aspectos. Uno de la persona Guillermo Lasso y circunstancialmente quizás del señor Arauz, del candidato Arauz. Y la otra, simplemente pues les voy a hacer un recuento rápido de cómo ha evolucionado o cómo evolucionó la campaña, la primera vuelta y la segunda vuelta, porque han habido aspectos interesantes que vale la pena inclusive pues aprender en esta lucha que estamos nosotros permanentemente en todo Hispanoamérica, pues de impulsar las ideas liberales. Pero bueno, Guillermo Lasso yo lo conozco de hace muchos años, es mi amigo personal, hemos hecho cosas juntos. La última fue una iniciativa en la pandemia que se llamó Salvar Vidas, donde recabamos $10 millones del sector privado, que para el Ecuador no es, como decimos allá, pelo de rana, o sea, no es poco. Y compramos ventiladores, compramos insumos médicos y ayudamos en los 221 cantones a más de 340 hospitales.
Guillermo es un tipo extremadamente trabajador, es un liberal de cepa, un hombre exitoso en todo lo que ha hecho, maneja, digamos, creó y llevó a cabo el hoy segundo banco más grande del país. Ya obviamente desde el 2007 no tiene rol protagónico, él sigue siendo accionista, su familia, pero él no lo administra. Es un tipo realmente capaz, un ejecutivo de primera, un tipo serio. Creo que el Ecuador, inclusive me atrevo a pensar, América Latina, fuera un lujo de tener a un presidente como Guillermo Lasso. O sea, creo que si él llega a ganar, se vienen buenos años para el Ecuador, porque es un tipo extremadamente capaz. Esa es su característica más importante, digamos así. El candidato Arauz, en el fondo nadie lo conocía, y eso no necesariamente lo hace malo, pero nadie lo conocía, sino pues hasta que fue ungido por el líder de su partido, Rafael Correa, el expresidente Correa, un tipo de una carrera mediocre en el Banco Central. Para los que no lo saben, pues el Ecuador es un país dolarizado, entonces el Banco Central es una figura decorativa que el Leviatán se ha rehusado a matar, pero realmente no tiene ninguna razón de ser. Bueno, este señor tiene 12 años, o tuvo 12 años de carrera, de los cuales solo trabajó 2, y estuvo 10 años con licencias de diferentes índoles. La última la estuvo ahora, hasta que fue candidato. El tipo lo liquidaron con $27,000, que en el Ecuador es una liquidación muy importante, porque supuestamente había trabajado 12 años cuando, como les comenté, solo ha trabajado 2 años. Eso le hizo daño en la campaña cuando nos enteramos de que había pasado eso, que había vendido su renuncia precisamente en la mitad de la pandemia, ¿no? Estamos hablando del año pasado. Escribió un par de papers que por ahí andan nefastos, o sea, donde habla de desdolarizaciones buenas, etcétera, etcétera, que se ha encargado de borrar. Ya no están pues en sus blogs, lo tenían en sus blogs. Y eso es todo lo que ha hecho, no ha hecho nada más. Entonces, realmente pues es increíble que el Ecuador se encuentre en este momento pues en una circunstancia donde hay un candidato en segunda vuelta cuyo currículum es absolutamente vacío, por decirlo de alguna manera. Ni siquiera quiero decir malo, es vacío. Es una persona que no tiene ningún mérito para aspirar a ser presidente de la República. Eso en relación al candidato Arauz. Aparte, pues que efectivamente, pues en su campaña, pues ha dicho un sinnúmero de mentiras que se han evidenciado y que Guillermo las logró evidenciar en el debate, que ahorita les voy a comentar un poco rápidamente, el tiempo pasa, la evolución de la campaña. La primera vuelta electoral feneció, digamos, se votó en la primera vuelta donde hubieron, ya no recuerdo cuántos, pero eran como 20 y pico de candidatos. Quedaron finalistas, ganó Andrés Arauz con el 33% de los votos, segundo quedó Guillermo con el 20% de los votos, aproximadamente 13 puntos de diferencia. Fue una votación decepcionante para los que apoyábamos a Guillermo, y estuvo a décimas el tercero, que fue el candidato Yacu Pérez, que era el candidato del movimiento indígena, un movimiento izquierdoso, ecologista, indígena en el Ecuador, del Ecuador. Entonces la situación no lucía tan bien. Y en honor a la verdad, la primera vuelta, la campaña fue floja, la campaña de Guillermo. Yo diría que probablemente pues fue una campaña muy tradicional, como hemos visto campañas anteriormente, pero yo creo que los conceptos y las formas y los medios han cambiado dramáticamente, y eso se demostró en el Ecuador en la primera vuelta electoral, cuando por ejemplo un candidato el que quedó cuarto, que era un candidato de un partido tradicional del Ecuador, la Izquierda Democrática, el señor Hervás, un desconocido también absoluto, sacó el 15% de la votación, una votación respetable, simplemente pues haciendo campañas, aunque ustedes no lo crean, de manera increíble, era tiktokero, entonces
Esto llegó mucho a una juventud que veía pues al resto de candidatos probablemente pues de una manera lejana, por decirlo de alguna manera. Y entonces se demostró que hoy han cambiado muchos parámetros, que hay ciertos medios pues que Guillermo probablemente se rehusó a usar, como el TikTok, por ejemplo, y que aunque suene gracioso, resultó pues que eso realmente pues sí tenía una llegada importantísima a cierto nivel del electorado, digamos así. Comenzó muy mal la segunda vuelta, pues, con 13 puntos de diferencia. 4 de los 5 encuestadoras más grandes le daban hasta 8 puntos de diferencia a favor de Arauz. Y entonces el panorama, al haber llegado tan cerca, Guillermo Lasso con la tercera opción que les decía, Yacu Pérez, lo que se produjo es que el candidato Pérez cuestionaba muy a lo electorero, cuestionaba los resultados y decían que se había hecho un fraude y donde él estaba pues perdiendo, digamos, no porque merecía perder, sino que le habían hecho un fraude porque lamentablemente se produjo que cuando hubo un conteo rápido el día domingo de las elecciones, y en el conteo rápido, con el 90 y pico por ciento, con el 90% de las actas escrutadas, se declaró ganador dentro del margen de error, por décimas también, a Yacu Pérez sobre Guillermo Lasso. Entonces, cuando se termina el conteo, Guillermo Lasso lo supera, pero hubo pues toda esta confrontación, como les dije, y esa votación que hubiera sido natural que Guillermo Lasso la capitalice, porque Yacu Pérez había sido un tipo perseguido por el Correato, inclusive su señora o su pareja había sido deportada, una brasileña, Manuela Pica, había sido deportado en el gobierno de Correa. Se pensaba o se aspiraba que Yacu Pérez, el candidato Pérez, endose la candidatura de Lasso, si es que él no pasaba, pues producto de esta pelea, o digamos, de este casi que empate técnico que hubo, hubo un rompimiento por parte de Pérez, y eso hacía lucir poco favorable la candidatura de Guillermo. Guillermo le da un vuelco a su campaña, comenzó a usar TikTok, comenzó a usar más tuvo inclusive estrategias campañeras, yo diría, o graciosas. Comenzó a ponerse unos zapatos rojos y se comenzó a viralizar el uso de los zapatos rojos. Se presentó con una imagen mucho más fresca, mucho más juvenil, usando el TikTok, etcétera, etcétera, con ciertos interlocutores interesantes, y comenzó a cortarse la ventaja hasta que llegó el debate que no se había producido un debate en el Ecuador hace como 20 y pico, 30 años casi de democracia, porque siempre el primer, digamos, el que tenía la preferencia electoral en la segunda vuelta se rehusaba de hacer el debate, siempre argumentaban cualquier tontería, pero se rehusaban a hacer el debate porque pensaban que eso le podía, como le pasó ahora, podía darle ventaja al runner-up, digamos, al segundo de la papeleta. Entonces, afortunadamente en el Ecuador se cambió la ley electoral y ahora el debate es obligatorio, en primera y en segunda vuelta. Entonces, hubo el debate en segunda vuelta, y Guillermo supo, digamos, obviamente, Guillermo, tipo más recursivo, más capaz, superó ampliamente al candidato Arauz en el debate, pero no solamente eso ahí, sino que logró, esto sí seguramente fue parte de su estrategia electoral, logró sembrar, digamos, evidenciando 3 o 4 mentiras claras y evidentes que había dicho pues el candidato Arauz, logró sembrar un hashtag que era Andrés, no mientas otra vez. Y ese hashtag se viralizó
en redes sociales, parte de la estrategia de Guillermo, obviamente, hasta 11 millones aquí tengo el dato, fueron hasta 11.7 millones de usuarios o cuentas únicas en las diferentes redes sociales que lograron ver el hashtag. En ese momento fue el punto de quiebre donde se revirtió, donde el candidato Arauz comenzó a caer. Recordemos siempre que cuando se acaba una primera vuelta, en la segunda vuelta hay un margen importante de indecisos. Entonces, no es que el voto duro de Arauz, que es el de Correa, 32, 33% se mantiene del electorado, pero de esa masa de indecisos, Guillermo comenzó a captar mucho más en función del desgaste de la candidatura de Arauz. Si bien Correa le pone 33 o 34 votos, por otro lado, también Correa le quita votos, porque así como hay gente que vota por Correa, pues, para siempre y por siempre, también hay mucha gente que no vota o no votará jamás por un movimiento como el de Correa, básicamente. Entonces, como ya me estoy quedando sin tiempo, simplemente para decirles que al día de hoy, en la última encuesta, 4 de las 5 encuestadoras lo dan por ganador a Guillermo Lasso con 4 puntos absolutos, 52-48 aproximadamente, y la que no le da ganador lo da empate técnico. Eso no significa que digamos que las elecciones ya están listas y están terminadas, ni que va a ganar, ni mucho menos. Alguna vez un político me dijo, las elecciones no se ganan en las encuestadoras, sino el día de las elecciones y con votos. Yo creo que no hay que confiarse, ni mucho menos. Lamentablemente hay mucho voto vergonzoso, lamentablemente hay mucho voto rural, donde probablemente las encuestadoras no llegan. Pero estamos optimistas y creo que esto no solo sería bueno para el Ecuador, sino sería bueno para Hispanoamérica y sería bueno para las ideas liberales si una persona como Guillermo Lasso resulta electo este domingo. Y con esto, Gerardo, te agradezco y estoy dispuesto pues, muchas gracias, Iván, muy interesante. Me encantó lo de no, Andrés, no mientas otra vez. Ya se me está ocurriendo acá para la Argentina, por ejemplo, no, Cristina, no digas más mentiras, o algo así, o algunas rimas que nos sirvan a los otros países, pero bueno, muy, muy ocurrente y seguramente efectivo. Bueno, vamos a escucharlo al amigo José Lo Andrade ahora. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Me siento muy honrado de compartir este panel con dos grandes liberales del Ecuador, Dorita, mi mentora, Iván Vaquerizo, gran amigo, persona a la que siempre le he expresado mi admiración por su compromiso con las ideas y su compromiso en todo sentido. Y asimismo, la verdad, Gerardo, cuando te conocí, yo sí me acuerdo, ya tenías el cabello negro y yo tenía cabello, y ahora por acá ha desaparecido bastante. Bueno, yo quería contarles algo de lo que ya se ha dicho, pero agregar tal vez algunos temas, ¿no? En las elecciones anteriores, en el 2017, Guillermo Lasso ya ganó las elecciones en Ecuador. O sea, de facto lo hizo. Sin embargo, se suele decir que gana una elección quien cuenta los votos, y en el gobierno anterior, el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, estaba controlado enteramente por el gobierno de Correa. En esta ocasión no es así. ¿Ya? Y eso es un punto que yo considero importante a la hora de analizar este nuevo contexto electoral. ¿Ya? Guillermo Lasso ya ganó las elecciones y fue algo que es reconocido ampliamente por grandes sectores del Ecuador. Y bueno, yo creo que en ese sentido está demostrado que sí se puede ganar. Luego, lo que yo creo sucedió el día 7 de febrero, la verdad fue una sorpresa, un balde de agua fría, un día de terror en realidad. Yo tuve la oportunidad de estar en el lugar donde se recibían los resultados electorales por parte de Guillermo Lasso y fue un momento muy tenso, la verdad. Nunca esperé que los resultados fueran los que fueron, ¿ya? Y que incluso en algún momento pareciera que Guillermo ni siquiera se ubicase en el segundo lugar, teniendo oportunidad de seguir dando pelea. Felizmente, después de ese primer momento que fue muy duro para los demócratas, para los liberales y en suma para todos los ecuatorianos que saben hacer una lectura más real de lo que el Ecuador necesita, logramos superar
con poco, pero superar el primer desencuentro de resultados, ¿no? En suma, también habría que mencionar por qué razón, creo yo, incluso se sacó menos votos que en la ocasión anterior para una primera vuelta, y es por la aparición pues, de estos dos candidatos que ya mencionó Iván Vaquerizo. El uno, Yacu Pérez, representando sí a ese movimiento ecologista, pero no un ecologista, no un ecologismo sano, sino un ecologismo de estos cerrados a todo tipo de progreso, a todo tipo de desarrollo. ¿Ya? Y por otro lado, la aparición de Javier Herbas, que en realidad supo encontrarse con las redes sociales, supo hacer una campaña algo diferente. Entonces, bueno, pero como las cosas, como hay que seguir adelante, Guillermo Lasso logró incorporar aparte del equipo de Javier, con lo que la campaña toma un giro distinto, ¿ya? Como bien lo señaló Iván. Ahora, esto incluso habla de la habilidad y la inteligencia de Guillermo Lasso, para saber reconocer que hay momentos en que los cambios son necesarios, aunque sean sobre la marcha. Es cierto que Guillermo Lasso había demostrado una postura de estadista, del presidente que el Ecuador necesita, de ideas serias, y había hablado, digámoslo así, a la gente racional o a la gente seria del país, y había logrado posicionarse bien en ellos. Pero lo que parece ser no se logró en una primera instancia fue hablar con esos cientos o miles o decenas de miles de jóvenes que habitan el mundo del TikTok. Y ahí es donde parece ser que la campaña o los asesores que se unieron al equipo de Guillermo Lasso han logrado hacer un mejor trabajo. En medio de todo esto, yo antes de siquiera señalar el tema del debate, que definitivamente es trascendental, yo creo que uno de los puntos que comienzan a marcar la diferencia en la segunda vuelta y que hacen que Guillermo tome ya una postura en camino a ganar, es la del debate previo que se da en el Consejo Nacional Electoral entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Porque hubo un instante en que todavía, en que Yacu Pérez invita a Guillermo Lasso al Consejo Nacional Electoral para contar los votos, o proponer, mirar juntos el tema de las votaciones. Guillermo acepta la votación, y aunque no era parte de lo que se suponía tenía que tener lugar ese día, hubo un debate. Yo creo, honestamente, es el debate más simpático que he visto en 30 años, así como mencionaba Iván, donde Guillermo Lasso, sin libreto, sin apuntes, coge y se pega el discurso del presidente. O sea, lo hace y saca, digámoslo así, lo barre y lo aplasta a Yacu Pérez, dejando demostrado que él es la persona que debe dirigir los destinos del país, por lo menos para los próximos 4 años. Entonces, ese primer instante yo creo que le da mucho peso a Guillermo, y hace que muchos de los indecisos pues empiecen a girar en torno a esta campaña. Entonces, bueno, ahí queda esa primera instancia, una habilidad que se reconoce en Guillermo para, sobre la marcha, hacer los ajustes que son necesarios. Le sienta bien el debate con el candidato Yacu Pérez, que finalmente queda relegado, y eventualmente pues comienza digámoslo así, a recibir respaldos de otros candidatos a la presidencia, que aunque no sacaron mucho, porque la verdad es que estaba muy atomizada la votación, de todas maneras siguen siendo respaldos de grandes electores que de alguna manera van movilizando la forma digamos, el clima de opinión hacia el hecho de que Guillermo Lasso cuenta con más respaldo en amplios sectores del país. Luego, lo que es la campaña, ¿no? En efecto, la campaña de los zapatos rojos, en el Andrés no mientas otra vez, de esto ya existe una canción muy pegajosa, buenísima, ya, que de hecho yo creo que es copia, o mejor dicho, se parece mucho a una canción, Solo se vive una vez, que creo era de un grupo español. Ya, es una canción muy pegajosa. Y ahora último, pues el nuevo eslogan de campaña, que tiene que ver con Encontrémonos, donde habla de un gobierno para todos y no un gobierno solamente para los que respaldan a Guillermo Lasso, lo cual tiene que ver lógicamente con el tema de la comunicación. Mientras desde el espacio de Guillermo Lasso nosotros seguimos observando y escuchando propuestas para salir adelante, la campaña del otro candidato ya
solo encuentra desencuentros. O sea, vamos. Primero es una campaña radicalmente sucia. El día de ayer salió en las redes que había un comunicado oficial del movimiento Creo, el movimiento Creando Oportunidades de Guillermo Lasso, que decía que el vicepresidente, que el candidato a la vicepresidencia había renunciado. A mí me llamaron en la mañana y me preguntaron, José, ¿es cierto esto? Pues no, era un movimiento más de la candidatura de Andrés Arauz. O sea, decir que un día antes de que se cierren las elecciones, el candidato a la vicepresidencia que comparte papeleta con Guillermo Lasso ha renunciado, pues es una más de todas las mentiras que entran a escena. Yo he tenido la oportunidad de ver en barrios populares de Guayaquil cómo reparten volantes donde se trata de vincular a Guillermo Lasso con lo que se denominó el feriado bancario, ya, cosa con la que Guillermo Lasso no tiene ningún tipo de, o sea, ninguna relación, ¿no? Ahora, yo creo que a Guillermo tal vez lo que le está poniendo la cosa difícil, pero que no la hace imposible. De hecho, yo creo y estoy totalmente seguro de que Guillermo gana el día domingo, es que la otra candidatura logró posicionar que Guillermo cogobernó o trabajó junto a Lenín Moreno, cuando en realidad fueron ellos los que pusieron a Lenín Moreno en el poder. Y esto de que cogobernó o de que trabajó junto a Lenín Moreno durante este gobierno es totalmente falso. Lo que sí hubo es en algún instante, cerca de 2 años atrás, un acuerdo legislativo sobre 10 puntos. Acuerdo que se rompió al mes, ¿ya? Pero con el cual el grupo de Arauz lo que ha logrado es posicionar que Guillermo tiene mucha relación con este gobierno fallido, y bueno, pues eso de ahí tal vez sea uno de los temas más importantes que están digámoslo así, pesando sobre esa mochila de la percepción. Sin embargo, a esa mochila, digámoslo así, que poco a poco se va aligerando porque en temas comunicacionales han logrado demostrar que más bien el candidato oficial es Andrés Arauz, puesto que trabajó con este gobierno hasta el 2020, ya, pese a que decía ser antimorenista, pues ha venido trabajando durante todo este tiempo, y una vez que esto se hace público, una vez que se descubre que Andrés Arauz ha sido parte del gobierno, pues la relación Guillermo-Moreno pasa a ser más bien la relación Arauz-Moreno, y esto creo que también le quita puntos importantes. Luego otras declaraciones. Yo creo que esta segunda vuelta ha estado plagada de desaciertos por parte de Andrés Arauz y también plagada de aciertos por parte de Guillermo Lasso, ¿ya? Y esto es importante. Yo creo que una campaña se hace no solamente a través de los triunfos, de tus errores y aciertos, sino en los aciertos y errores que cometan el candidato que está frente a ti, ¿no? Y en este caso, pues, la candidatura de Andrés Arauz se ve visiblemente perjudicada por una serie de errores importantes. En el debate definitivamente no le va bien. Luego se descubre que ha trabajado para el gobierno durante todo este tiempo, y en suma, las mentiras de Arauz pasan a ser evidenciadas hábilmente por el equipo de Guillermo Lasso, cosa que le ha dado, digámoslo así, puntos importantes a la candidatura de Guillermo. Que quería topar un tema que también es importante, que muchos ecuatorianos se preguntan, porque al final, como ya se ganó las elecciones en el pasado, una pregunta que se suele hacer, bueno, ¿y cómo controlamos que a pesar de que se gane, se termine ganando? Es decir, ¿cómo está el tema de control electoral? ¿Ya? Porque acá, lamentablemente, en Latinoamérica, tal vez no para muchas, para personas que nos estén escuchando, pero el tema del conteo y del control es en extremo delicado. Una de las instituciones con menos prestigio, tal vez después la del Congreso o de la Asamblea, es precisamente la institución encargada de contar los votos. Pues para eso acá se establece unas brigadas por parte de los partidos políticos, donde colocas a representantes tuyos en cada mesa. Luego viene el tema de las actas, hay un software que cuida todo esto. Y la verdad es que diría yo que para la elección anterior, la del 2017, creo se equivocó, creo es el partido de Guillermo, creo se equivocó o no hizo un trabajo totalmente eficiente en ese esquema, más allá de que al final eran ellos los que controlaban al CNE, Consejo Nacional Electoral.
En esta ocasión la cosa es distinta. Rafael Correa, Arauz, esa gente en suma, ya no cuenta con el control omnímodo del Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado, creo, o Guillermo, han aprendido sobre la marcha y con golpes duros, porque Guillermo ya debió haber sido presidente, ahorita tal vez debería estar peleando por la reelección y no por otra cosa. Yo creo que el control electoral está muchísimo, muchísimo mejor que en el pasado. Aparentemente, en tema de las actas electorales, que es con las que finalmente se puede pelear, llegaron a superar los números del 95, 96, 99%, incluso dependiendo del sector. Así que yo diría que el control electoral, si bien estuvo así la primera ocasión, en esta segunda ocasión va a ser mucho mejor, y de paso es mucho más sencillo monitorear una elección entre dos personas, ¿ya? En la ocasión anterior estábamos también monitoreando diputados o asambleístas, como le quieran llamar. Y bueno, en ese sentido, el control electoral se encuentra muchísimo mejor en esta ocasión, y ya a este control se está sumando el ecuatoriano común. Lo bueno, yo diría, de lo que acaba de suceder es que sí, con las ventajas o desventajas que tenga la polarización, los ecuatorianos demócratas, los ecuatorianos que creen digámoslo así, en que debe haber elecciones periódicas con candidatos diferentes y que nadie debería entronizarse en el poder, son más, y ellos son los que se han incorporado a esta parte de la campaña. Ya no es Guillermo Lasso, ya no es el movimiento Creo, ya no es el equipo de Guillermo Lasso el que está peleando estas elecciones. Yo creo que en este momento es el ecuatoriano común el que ha tomado las riendas de la campaña electoral, y lo podemos ver en todos lados, desde brigadas médicas, grupos cívicos que salen a la calle a convencer a la gente, puerta a puerta, que se dan por personas que en el pasado votaron por otros y que en este momento están preocupados por el porvenir del Ecuador. En ese sentido, como esta campaña ya se volvió una campaña del ciudadano ecuatoriano, yo, la verdad, amén de lo que digan las encuestas, que todas marcan bien, ya estoy muy convencido, muy optimista de que este domingo tenemos un nuevo presidente y que con ese presidente el Ecuador comenzará las reformas que han estado postergadas para nosotros y que otros países realizaron hace tiempo. Bueno, eso es lo que les podría decir de momento. Muchas gracias, Joselo, muchas gracias. Quiero destacar, hay muchas presencias importantes en este Zoom, pero quiero destacar la de nuestro muy buen amigo Roberto Ampuero, embajador de Chile en España. Ahí está Roberto, que es un queridísimo amigo y uno de los intelectuales, ustedes saben, más destacados de nuestro continente. Él tuvo la generosidad de invitarme días atrás a compartir un almuerzo ahí privadísimo con José María Aznar, que la verdad que la pasamos muy, muy bien. Así que bienvenido y gracias por acompañarnos, Roberto. Bueno, yo, si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, la puede hacer. Yo empezaría con Ana, ¿no? Que a lo mejor uno, porque es argentino y está un poco quemado con lo que pasó en el gobierno de Macri. Vos mencionaste, José, un tema sobre el cual yo iba a preguntar y lo aclaraste, el tema del control electoral, que aparentemente está bastante encaminado. Siempre es un riesgo en esto, sobre todo cuando venimos de gobiernos populistas, autoritarios, que tratan de tomar todos los resortes de poder. Pero la pregunta tiene que ver, vamos a suponer que la cosa va como creo muchos de nosotros o todos esperamos y ustedes también creen que es factible, el domingo gana Guillermo Lasso. Haría dos preguntas respecto a lo que viene después, una de corto plazo y otra de más largo plazo. Corto plazo, Ecuador ha tenido recientemente, como muchos otros países, manifestaciones, movilizaciones, digamos, toma de la calle por algunos sectores duros que se quejan de una cosa o de la otra. ¿Ustedes creen que puede haber un escenario de ese tipo? Eso en lo inmediato, digamos, ¿no? El domingo a la noche o el lunes. Y después, más de largo plazo y pensando más en el modelo argentino y en los problemas que tuvo Macri, ¿no? Macri, yo creo que tenía muy buenas intenciones, pero después se topó con una maquinaria muy aceitada. Es verdad que el peronismo es más antiguo que el correísmo, pero la verdad que a Macri, más allá de sus errores, que fueron significativos, se le hizo muy difícil, muy cuesta arriba, desarmar ese
ese sistema, ¿no? Aznar nos decía justamente la semana pasada que a veces en estos países cambia el gobierno, pero no cambia el régimen, o no cambia el sistema, y lo que hacen falta son cambios de régimen y sistema, ¿no? O sea, ¿cómo ven, Dorita, Iván, Joselo, estos dos temas? Primero, la posibilidad de algunas reacciones de estos grupos que suelen manejar bien la calle, disconformes con una eventual victoria de Lasso. Y segundo, ya en el supuesto que eso se consolide y que se confíe victoria, ¿cómo imaginan que lo hará Lasso de cara a esa estructura correísta que debe estar empoderada en muchos factores del Estado? Si le parece, empezamos manteniendo el orden con Dorita. Sí, no, me alegra mucho escuchar las palabras de Joselo porque él está en el campo, ¿no? Él está ya en la lucha hablando con la gente. Entonces confío mucho en lo que él está viendo, pero bueno, siempre las elecciones se definen en el momento de las elecciones de todas maneras. Sí me ha preocupado mucho, y también José lo da un poco de seguridad sobre el tema de este aspecto de las elecciones, porque siempre tenemos eso ya con nuestras experiencias de los fraudes y todo lo que ha pasado aquí, de lo que pasó en Venezuela, de todo esto que se sabe en el sistema tan negro y oscuro para meter la mano y destruir, ¿no? Toda esta, la confianza que tenemos, ¿no? Pero actualmente, y eso sí he leído mucho, pues que el gobierno está tratando de que la ciudadanía tenga confianza en los resultados de los escrutinios, ha hecho cambios, muchos cambios en el sistema de conteo, como ya lo mencionó Joselo. Tenemos este sistema informático de escrutinios y resultados que tienen nuevos componentes. Ahora aparentemente las actas serán escaneadas en ese momento y estarán disponibles no solo para los políticos, sino que todos podríamos ver allí el acta, no sé si hasta el nombre de uno, porque todo, pero habrá una sola papeleta para los binomios presidenciales, se van a hacer pruebas rápidas, o sea que esa parte que me preocupa muchísimo del fraude parece que está minimizado al menos, ¿no? Entonces, en ese aspecto me tranquiliza, y ojalá pues que la opinión de Joselo de que se ha aumentado ya más, y de Iván también, ojalá que eso resulte. Y eso sí, con la seguridad y todo de que viene una temporada muy difícil, va a ser muy difícil por todas estas cuestiones que tú mencionaste, Gerardo, de estas manifestaciones y todo. Nuestros países están envueltos en muchas cosas, la gente todavía hay un duro correísmo ahí atrás. ¿Por qué? Todos nos preguntamos, pero si nos destruyeron, la corrupción y todo, pero la gente sigue con este sueño de que nos van a dar las cosas gratis, nos van a resolver nuestros problemas, ¿no? El mismo propuesta de Arauz de que iba a dar $1,000 a cada familia y todo, eso inmediatamente la gente pobre cree que eso le resuelve los problemas y todo eso. Entonces la lucha, no, si es que sale Guillermo, va a ser dura. La gobernabilidad, la asamblea está compuesta también, ¿no? Él tiene un mínimo allí con los social cristianos, entonces va a ser duro, ¿no? Siempre no vamos a tener una época difícil, pero ojalá a lo menos que salga claro la diferencia, que gane Guillermo con una diferencia que se note, porque si no va a ser un caos bien complicado si son así los mínimos, que también puede suceder. Gracias, Dorita. Iván. A ver, puntualmente a las dos preguntas. Yo, de nuevo, yo no soy ni especialista político ni nada por el estilo, pero a mí no me preocupa mucho una posible reacción popular, por decir de alguna manera, que en el fondo yo escuchaba a un político decir que multitud no es pueblo, pero digamos, alguna multitud podrá haber, pero inclusive ahora con el tema de las restricciones, hay un toque de queda en el Ecuador. Entonces, a mí no me quita el sueño, no digo que pudiera haber, pero no me quita el sueño una reacción en el corto plazo por parte pues, de huestes correístas, queriendo pues caotizar de alguna manera. No veo por ahí un peligro. La segunda pregunta, que es básicamente
replicar el fenómeno Macri en Ecuador. Yo tengo la confianza, yo no, digamos, Guillermo Lasso es un tipo extremadamente capaz y sobre todo yo diría que su capacidad, él es un ejecutor y como tal, él se ha preparado para gobernar. Él tiene un grupo, una fundación que también es parte de la FIL, que es Ecuador Libre, que es un grupo de gente muy capaz, al mismo nivel del IEP, digámoslo así. El IEP es más antiguo y más tradicional, digámoslo así, no más antiguo, con más trayectoria, por decirlo de alguna manera. Pero en el estilo de Guillermo, él armó un equipo que lo ayuden a hacer y de hecho él tiene clarísimo qué es lo que va a hacer en los primeros, él habla inclusive los primeros 10 minutos desde que se empieza a gobernar. Los primeros 100 minutos y los primeros 100 días. Él tiene un plan estratégico, un plan de acción absolutamente definido, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. O sea, no es un improvisado, no es un tipo... Y ahí sí yo tengo fe de que Guillermo, a diferencia de Macri, no va a andar ni con gradualismos, ni con... Una cosa puede ser lo que en campaña se diga, pues hay cosas que no se pueden decir tan, digamos, abiertamente, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que Guillermo, confío en que Guillermo, de nuevo, por su forma de ser, por su capacidad de ejecutar y por tener las cosas muy claras, yo creo que él, independientemente que sería pues torpe no ver que hay el riesgo del boicot, del tema de la asamblea, que no se tiene pues la mayoría o no necesariamente se puede tener mayoría. No hay que minimizar el poder político que puede tener un movimiento como el de Correa o el de la izquierda pues troglodita. Yo sí tengo fe de que Guillermo tiene la habilidad y tiene la capacidad para llevar un buen gobierno. Y en Ecuador se han hecho tantas cosas tan mal hechas que yo creo que con tener, y sobre todo con el gobierno de Moreno, ¿no? Que el gobierno de Moreno sí ha sido, pues lamentablemente, ha tenido cosas malas y cosas buenas. Yo le doy el mérito a Moreno que desbarató o golpeó muchísimo al Correato, digamos así, ¿no? Pero por otro lado ha sido un gobierno pues absolutamente incapaz en todo sentido, ¿no? Un gobierno que ha gobernado poco, por decirlo de alguna manera. Pero yo tengo fe que Guillermo no va a ser un Macri. No, yo ojalá no me equivoque, pero yo sí creo que Guillermo tiene esa capacidad. Todo lo que él ha hecho, todas las empresas, los emprendimientos y algunas, digamos, no es que él ha tenido una vida fácil, todo lo contrario, él comenzó desde cero. O sea, él es una persona, es un hombre que se hizo a sí mismo, muy exitoso, y todo lo que él ha administrado, no solamente en el lado privado, porque también ha manejado proyectos, digamos, comunitarios, por decirlo de alguna manera. Todo lo ha hecho con una prolijidad y con una capacidad brutal. Entonces, eso, no nos queda más que confiar en ese sentido, y la pelea es peleando. Entonces, esos son mis comentarios, Gerardo, a las preguntas. Muchas gracias, Iván. Joselo, ¿tu opinión? Ok, bueno, en cuanto a, empezando por el tema del control electoral, tal vez una de las más grandes ventajas de la alianza que se realizó con el Partido Social Cristiano es que el Partido Social Cristiano es el partido, valga la redundancia, que tiene mayor experiencia en control electoral, ¿ya? Y en eso, pues, contamos con ese apoyo para estas elecciones o para esta segunda vuelta. Ahora, en cuanto a una posible mini revuelta o algún tipo de escaramuza por parte del correísmo el día domingo,
Bueno, tal vez dependería del margen, pero la verdad, a mí ni siquiera se me pasa por la cabeza. O sea, si a Iván no le quita el sueño, para mí ese escenario no existe, porque ya cuando perdieron la elección anterior, lo único que tú veías en las pantallas eran las caras largas de ellos, y no llamaron al movimiento, a la revuelta, ni a nada. Estaban desesperanzados no sé, con la mandíbula en el piso, no sabían qué hacer, y en esta ocasión cuentan con mucho menos apoyo que en el pasado. En cuanto a lo de fondo, que es si se van a poder hacer las reformas que el país necesita, bueno, pues el plan estaba planteado para las que se realizan desde el Ejecutivo, las que se realizan desde el Legislativo, las que tienen que ver y que van a pasar necesariamente por una consulta popular, y las que requieren una reforma. ¿Por qué hago hincapié en esto último? Porque en el Ecuador, con la constitución que armaron los socialistas del siglo XXI en el pasado, hay cosas que no pueden ser tocadas, salvo una reforma de orden constitucional que nos llevaría directamente a una asamblea constituyente para poder desmantelar lo que ya se hizo. Entonces, ¿qué puede suceder? O al menos en la primera instancia del gobierno. En lo que se refiere a Ejecutivo, Guillermo, a través de firmar una serie de decretos, pues puede desmantelar todo el tema arancelario, puede cambiar temas tributarios rápidamente. Hay una serie de facultades que quedan en manos del Ejecutivo y que yo creo que rápidamente van a ponerse en pie. Luego, en cuanto a lo legislativo, pues o sea, aquellas reformas que solamente pueden primero pasar por el Congreso o necesariamente tener que pasar por el Congreso, la cosa viene algo difícil porque dada los resultados de la primera vuelta, la conformación del Congreso pues ha quedado fragmentada de tal manera que para pasar una reforma de las que Guillermo quisiera pasar o pasar algún tipo de legislación de la que Guillermo quisiera pasar, necesita, según recuerdo, de 27 votos de Pachacutic. Ya, Pachacutic es el partido de Yacu Pérez, que en este momento todavía de una forma u otra, creo yo, anda impulsando la votación por el nulo, o sea, votar nulo en las elecciones. Entonces tendría que coger al menos 27 votos del conjunto de asambleístas o de congresistas que tenga Pachacutic y convencerlos de que voten al menos una que otra vez para los proyectos que le son importantes al equipo de Guillermo. Sin embargo, yo creo que, bueno, basándonos en la experiencia, ¿no? No sé, los corazones se ponen más cerca de quien está dirigiendo el país que de sus propias bancadas en determinado momento. Así que esas fidelidades que en este momento se optan todavía por Pachacutic, yo no las veo necesariamente totalmente fieles a ese proyecto, sino tal vez al proyecto que venga. También allá hay bastante, yo diría, no habilidad o cintura política como alguna vez escuché, sino que sí confío en la inteligencia y la habilidad del equipo de Guillermo para lograr acercar a esos congresistas hacia el consenso necesario para realizar las reformas que a nivel legislativo se deban realizar. Ahora, hay otro tanto que no necesariamente va a pasar por la vía de la consulta popular, ¿ya? Porque son cosas difíciles de digerir o difíciles de manejar con el contexto actual. Entonces siempre estuvo dentro de los mecanismos de cambio el utilizar la vía de la consulta popular. Entonces por ahí pasará otro tanto. Y habrán reformas que quedarán, por lo menos, al menos desde mi perspectiva, en ese primer tramo del gobierno, quedarán pendientes porque para poder hacer esos cambios necesitas irte a una asamblea constituyente, ¿ya? Y una asamblea constituyente, al menos dentro de lo que yo conozco, no está dentro de la agenda de Guillermo ahora, ¿ya? Tal vez pueda suceder en el futuro, pero por lo menos no he visto la actitud de ir hacia una asamblea constituyente dentro del equipo de Guillermo. Eso es lo que te podría yo decir. Gracias, José. Nos quedan 5 minutos, así que le voy a dar un último minuto a cada uno para que haga un cierre, para que nos transmitan su último pensamiento sobre estas elecciones del domingo tan, pero tan importantes para Ecuador y para América Latina. Dorita. Prende el micrófono, Dorita.
Ya. Bueno, déjame un ratito aquí. Sí, bueno, esperemos que salga, que todo lo que se ha dicho esta mañana, con fe, con optimismo, vaya a hacer todo, hagámoslo. Si no, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política será, como lo ha hecho en los últimos 30 años, luchando por los principios liberales, luchando por las propuestas que nosotros tenemos y que esperamos que este sea un futuro bueno para el Ecuador. Muy bien, Iván. 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 Fue a ver al perro. Muteado parece, lo tienen en mute. Ahí estoy, perfecto. Me muteé, disculpen, me muteé porque mi perro ladró. Pero, no te preocupes. Ya, no, a ver, yo he perdido elecciones en el Ecuador toda la vida casi. A lo que me refiero que he visto perder elecciones es que nunca ha ganado el candidato de mi predilección. Yo creo que finalmente se va a romper ese maleficio que hemos tenido para bien no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica. Todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, creemos en las ideas liberales y hemos luchado y hemos aportado con nuestro granito de arena, unos más, otros menos, en favor de las ideas liberales. Yo creo que finalmente puede darse el momento de que las ideas liberales comiencen a triunfar en Latinoamérica, ¿no? Y si eso es así, creo que finalmente, pues, aquellos que hemos visto con mucho pesimismo Latinoamérica, comencemos a verlo con mejores ojos y que veamos el esfuerzo, y que veamos ese esfuerzo que le hemos metido todos los que estamos aquí, todos los que están ustedes. Ese esfuerzo se ve realizado, ojalá pues en un gobierno democrático, libre y responsable. Entonces, eso son mis... Gracias, Iván. El minuto de Joselo, antes de cerrar. Bueno, yo siempre he dicho, lo digo en toda charla que puedo, que lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. ¿Ya? Y tal vez cuando el 7 de febrero yo escuché sobre los resultados que tuvimos, dije, bueno, he hecho o he intentado hacer muchas cosas, pero ahora voy a hacer las que no intenté hacer antes, ¿ya? Y es estar en la calle conversando con la gente, cual si fuese político, aunque no lo soy, para tratar de convencer a las personas de escasos recursos que Guillermo era la opción. Y yo puedo decirles lo que he visto en la calle después de 30 días, que justamente eran mi tiempo de vacaciones, es que Guillermo goza de un amplio respaldo en los sectores más pobres de la ciudad de Guayaquil, que es donde yo he estado trabajando, ¿ya? Y que Arauz no, ni de lejos cuenta con el apoyo que aún las encuestas que dan a Guillermo como ganador dan. Es decir, que según la calle, o por lo que he visto en la calle, Guillermo va a ganar estas elecciones, así que estamos a vísperas de ver la hora del Ecuador, y de que al Ecuador le van a llegar las reformas por las cuales hemos estado peleando tanto, todos los que los que estamos aquí. Yo creo que se vienen grandes cosas, honestamente. Y bueno, como dijo Iván, los tragos empiezan el día domingo, formal. Bueno, ojalá. Gracias, Joselo, gracias a los tres. Gracias por participar en este Zoom, pero en especial gracias por lo que están haciendo por la democracia en Ecuador y de esa manera por la democracia en América Latina. Créanme que el domingo vamos a ser todos ecuatorianos, desde Vargas Llosa para abajo, todos los que integramos la FIL vamos a estar con ustedes, nuestro corazón va a estar con ustedes, esperando que Ecuador tenga un resultado que lo aleje del autoritarismo y lo inserte en una vía rápida, ojalá, de democracia liberal.
Muchas gracias de nuevo, Dorita, Iván, Joselo, muchas gracias, mucha suerte y estamos con ustedes el domingo en corazón y en alma. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Gerardo. Gracias, gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Los volveremos a convocar próximamente. Okay.